Bueno, muy buenos días a todos. ¿Cómo se encuentran? ¿Bien? Espero que bien. ¿Sí están bien? Hay unos como tristes, ¿no? Que estén bien. Sí. Bien. Volvemos hoy a nuestro estudio del libro de Santiago. ¿Recuerdan dónde quedamos? Así estaban de atentos. Bueno, quedamos en Santiago capítulo 3, ¿cierto? Ahí al final de Santiago 3 estuvo Juan Manuel hablándonos de la sabiduría de Dios versus la sabiduría de este mundo, ¿verdad? La diferencia tan grande que hay. Bien, hoy vamos a retomar y el título de hoy se llama Diagnóstico de un conflicto. Yo creo que cuando ustedes van al médico, ustedes le dicen sus síntomas y de acuerdo a esos síntomas, el médico, muchas gracias Daniel, el médico da un diagnóstico de qué es lo que usted tiene. Y vamos a leer entonces ese diagnóstico de un conflicto, vamos a leerlo de una vez desde la palabra de Dios. Y quiero que me acompañen ahí al capítulo 4 de Santiago. Voy a leerlo de la Reina Valera actualizada 2015. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 6. Y dice la palabra de Dios allí, dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿No surgen de sus mismas pasiones que combaten en sus miembros? Codician y no tienen. Matan y arden de envidia, pero no pueden obtener. Combaten y hacen guerra. No tienen porque no piden. Piden y no reciben porque piden mal para gastarlo en sus placeres. Gente adúltera. ¿No saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Por tanto, cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Versículo 5. ¿O suponen que en vano, dice la Escritura, el Espíritu que Él hizo morar en nosotros nos anhela celosamente? Y verso 6. Pero Él da mayor gracia. Por eso dice Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Amén. Hemos estado viendo en el libro de Santiago varios temas. Empezamos viendo que nuestra fe es probada. Dios prueba nuestra fe a través de pruebas y vienen muchas pruebas en nuestra vida, pero Él quiere que perseveremos porque Él quiere enseñarnos algo a través de la fe. Entre muchas cosas, ahí empieza el Señor diciendo, si a ustedes les falta sabiduría para enfrentar un conflicto, para enfrentar un problema que estén pasando ahorita, una prueba, puede ser física, emocional, espiritual, pídanla a Dios y Él les va a dar de manera abundante. ¿Lo creen? Así es. Pero también dice que vienen tentaciones, y recuerden que la palabra es la misma, pero las tentaciones no provienen de Dios, las tentaciones vienen de esas pasiones desordenadas que hay en nuestro corazón y que en un momento, cuando dejamos a Dios a un lado, dan rienda suelta y nos llegan a separar de la comunión con Dios. Habla allí de muerte espiritual, no es una muerte eterna, la salvación no se pierde, pero sí perdemos nuestra conexión con el Señor. Y después de eso nos habla, por eso qué importante es lo que hablamos en la primera prédica de este año, ¿verdad? Enamorarnos de la palabra de Dios. Y el Señor dice, oiga, primero seamos oidores de la palabra de Dios. Pero más que oidores tenemos que ser, ponerla en práctica, ser hacedores de ella. No ser esos religiosos de solo conocer palabra de Dios, sino que en nuestras obras se vislumbre. Y viene el capítulo 2 precisamente hablando de en qué obras se vislumbra. Y es, tú haces acepción de personas, tú eres de lo que eres parcial en tu forma de tratar a las personas por su color, por el lugar de donde vienen, si es pobre, si es rico. Y entonces llega al final del capítulo 2 y nos dice, ¿sabe qué? La fe sin obras está muerta. De nada sirve que tú digas que tienes fe si esas obras no evidencian esa fe que tú tienes. ¿Bien? Y entramos al capítulo 3 y empieza a hablar de un enemigo que tenemos en nuestros miembros por donde realmente se refleja quién soy, es la lengua, ¿no? Entonces dice, es increíble que por esta misma boca, cuando hablamos, decimos bendiciones, pero al mismo tiempo maldecimos. Dice, eso no tiene razón de ser. Y dice, pero ¿cuál es la razón? Ahí fue donde Juan Manuel nos estuvo recordando a través del libro de Santiago que la lengua habla de acuerdo a la sabiduría que tú estás adoptando en tu vida, o es una sabiduría
terrenal, animal o diabólica, o es una sabiduría divina, es una sabiduría que viene de lo alto. Y conforme a eso entramos a ese capítulo 4, dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos? Ya, vemos el contexto, ¿no? Tin, tin, tin. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos? ¿Alguno sabe aquí de la Segunda Guerra Mundial? ¿Alguno sabe quién era Adolfo Hitler? Yo creo que la mayoría, ¿no? Sin embargo, a muchas personas en una encuesta que hicieron hace muy poco, le preguntaban a jóvenes en la universidad quién era Adolfo Hitler y no sabían. ¿No? Ni idea quién era ese tipo. Pues Adolfo Hitler, que aunque era austriaco, llegó a ser un hombre tan poderoso en Alemania que en un momento dado, en el año 1939, decidió invadir Polonia. Pero su interés no era solamente invadir Polonia. Él tenía una idea porque él era un ambicioso de poder. Él codiciaba el poder, él anhelaba el poder como muchos hombres lo tienen. Y la idea de ese poder hizo que pensara, Alemania debe expandirse y convertirse en un imperio. Y fue tan atrevido que tomó Polonia y avanzó a tomar Rusia. ¿Sí? Obviamente se ganó enemigos de todo lado, al mismo Rusia, pero también se ganó como enemigos al ver esa actitud a Francia y a todos los países aliados, Inglaterra e incluso Estados Unidos estuvo allí. Y sabemos que esa ambición de ese hombre y esa codicia de poder de ese hombre por expandir el imperio ario, como él lo llamaba, el imperio nazi, y seguramente que él hubiera terminado con eso, porque él hacía acepción de personas. Él decía, si alguien es de verdad merecedor de vivir en este mundo, tiene que ser alto, de ojos azules y mono, rubio. O sea que aquí, creo que, ¿quién se salva de pronto? La mayoría somos negritos. Por aquí el Brian de pronto medio se salvaba. Pero el resto estábamos condenados. Y ahí está que murieron 6 millones de judíos, pero este conflicto dejó 70 millones de personas muertas. Increíble, ¿no? En solo 6 años. Terminó en el año 45, cuando Estados Unidos fue y le colocó 2 bombas en Hiroshima y en Nagasaki, Japón, y ahí terminó el conflicto. Y entonces yo te pregunto a ti, ¿tú alguna vez has tenido pleitos en tu vida? Ninguno, qué chévere. ¿Hay conflictos en tu vida hoy día? No sé, a nivel matrimonial, a nivel de iglesia, a nivel de allí en la empresa donde trabajas. ¿Te cae gordo alguien en la universidad y has tenido problema con él? ¿Sí? ¿En el colegio, Nicolás? ¿Sí? Sí, porque suele pasar, vivimos, y es que miren, la verdad, la carne le gusta la pelea. No van a decir que no. A la carne le encanta la pelea. Hay gente que se pone una ruana larga solo mirando a ver quién se la pisa. ¿Para pelear? No, yo conozco más de uno. Les encantan los pleitos. Ahora, ¿cómo cuando vienen pleitos en mi vida resuelvo mis conflictos? De eso es lo que nos quiere hablar Dios a través de esta carta escrita por Santiago, ¿no? Y vemos un primer punto. Vamos a mirar 4 puntos. Hoy voy a hablar más del diagnóstico y Cristian Ramírez en 8 días nos va a empezar a hablar de cómo resolver el problema, ¿no? Aunque hoy vamos a hablar un poquito de eso, pero vamos a mirar más el diagnóstico de un conflicto. Y el primer punto dice, los pleitos surgen de las pasiones pecaminosas que habitan en nuestro corazón. Los pleitos surgen de las pasiones pecaminosas que habitan en nuestro corazón. Y ahí recordamos los 3 primeros versículos de Santiago 4, que dice, ¿de dónde vienen las guerras y de dónde vienen los pleitos entre ustedes? ¿No surgen de las mismas pasiones que combaten en sus miembros? Codician y no tienen, matan y arden de envidia, pero no pueden obtener, combaten y hacen guerra, no tienen porque no piden, piden y no reciben porque piden mal para gastarlo en sus placeres. Gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Dice allí. El corazón del hombre desde siempre, desde el Edén, está lleno de ídolos. Ídolos semejantes a los del Antiguo Testamento, ¿no? Ahora tal vez en la actualidad no es de pronto una estatua o algo así, pero son ídolos que de la misma manera siguen alejando al pueblo de Dios de la relación con Él. Y eso pasó en Israel, ¿no? Y en Judá.
Dios deseaba tener una relación con ellos, pero ese mirar de ellos y ese corazón que se inclinaba ante esos ídolos hizo que se apartaran. Y les voy a leer, no sé si de pronto lo podemos ver ahí en el video BIM, y es Jeremías 3, 6 al 10. Miren un ejemplo en el Antiguo Testamento de lo que las pasiones desordenadas en el corazón de la gente fue formando ídolos en ellos y abandonaron al Señor. Dice, el Señor me dijo en los días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la apóstata Israel? O sea, la que se apartó de la fe. Ella ha ido a todo monte alto y bajo todo árbol frondoso y allí se ha prostituido. Ahí está hablando de subir a montañitas a adorar dioses, ¿verdad? Y dije, después que ella hizo todo eso, volverá a mí, pensó el Señor, pero no volvió. Y lo vio su hermana, la desleal Judá. Ella vio que precisamente porque la apóstata Israel había cometido adulterio, yo la había despedido y le había dado carta de divorcio. Se divorció de Israel, el Señor. Pero su hermana, la desleal Judá, no tuvo temor, más bien fue y se prostituyó ella también, o sea, hizo lo mismo. Y sucedió que a causa de que su prostitución le era liviana, se prostituyó con toda piedra y con todo árbol y profanó la tierra. Ahí se refiere a estatuas, a ídolos de madera. Y con todo esto, su hermana, la de leal Judá, no volvió a mí con todo su corazón, sino con falsedad, dice el Señor. Entonces vemos cómo la idolatría nos aparta de Dios, porque el único Dios, ¿quién es? El Señor, Jehová de los ejércitos. Hago esta introducción en este punto porque precisamente Santiago plantea una pregunta: ¿de dónde vienen las guerras y de dónde vienen los pleitos? Y mire qué curioso, dice entre nosotros. ¿A quién estaba hablando? ¿A creyentes o a no creyentes? A creyentes. ¿Los creyentes se pelean? ¿En serio? Sí. Sí. Los creyentes se pelean, existen peleas y divisiones en las iglesias, claro que sí. Primera de Corintios nos habla de eso, ¿no? Primera de Corintios es un libro donde el apóstol Pablo le escribe esa carta a los corintios y les dice, miren, vinieron de la familia de Cloé y me dijeron esto, esto y esto, que allá hay peleas y divisiones. Y lo comprobó, que era una realidad, ¿no? Y en la vida de la iglesia cristiana vemos que a todo nivel hay pleitos que terminan mal, hay matrimonios que terminan en divorcios, hay amistades que terminan alejándose y nadie quiere ni volver más y son cristianos. Eso es triste. Pero aquí está el diagnóstico precisamente que nos está dando Dios a través de Santiago. Dice, pero ¿cómo nosotros, que somos hijos de Dios, vamos a tener una actitud tan tenaz, ¿no? Pues la razón la da Santiago en esa segunda pregunta. Así que la segunda pregunta dice, ¿no surgen de las pasiones que combaten en sus miembros? Es una pregunta retórica, ¿no? Ahí mismo lo está contestando. ¿No surgen de ahí, de esas pasiones que combaten en sus miembros? La palabra griega, ¿sabe cuál es la palabra griega para combaten? Soldado. ¿Qué tal, no? O sea, yo digo, estamos llenos de soldados en estos miembros, ¿sí o no? Pero llenos. Un soldado es un hombre que, más lo sabe Fernández, ¿cierto? Lo preparan es para guerrear, lo preparan para ir a la batalla, ¿sí? Y dicen que en nosotros hay una cantidad de soldados que combaten, pero no combaten para el bien, combaten para el mal, ¿verdad? En nuestros miembros. Tal vez nuestra mente le está diciendo, no lo haga, pero ¿qué está diciendo nuestro corazón? Pelea, tú no te puedes dejar. ¿Qué tal? ¿A ti te tienen que respetar? ¿Qué atrevido? Sí, ¿qué tal? No, yo no me voy a dejar. Y es más, uno hasta a los hijos les enseña mal desde pequeños. No se deje. Ahí ya lo dañó. Y como yo les decía, la carne ama la pelea, le encanta. Nos encanta la guerra, ¿no? Y ganarla. Ay, cómo nos sentimos de bien cuando lo dejé callado, ¿no? O sea, eso se siente uno espectacular. Ahora en el verso 2 empieza a decirnos cuáles son esas pasiones. Aquí nos dice, vamos a ver 3 pasiones, pero hay muchas más, ¿no? ¿Cuáles son esas pasiones que nos impulsan dentro de nosotros, esos soldados que nos impulsan a estar ahí peleando y que se convierten en ídolos en nuestra vida? Ídolos que nos alejan de Dios y dañan nuestras relaciones interpersonales con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros amigos en la iglesia, con nuestros amigos en cualquier lugar.
Y allí habla de tres, habla de la codicia, en esos primeros versículos, ¿cierto? Habla de la envidia y habla del egoísmo. Pero también existe el rencor, existe la lujuria, existe el odio, existe la ira. La palabra pasión, y esto es interesante, ahí en la palabra pasión en griego es hedonis. ¿De dónde sale? El hedonismo, ¿verdad? ¿No está hoy nuestro filósofo Pipe? Así habla, aquí está. ¿Cierto? El hedonismo. Si no me equivoco, Pipe me corrige. Pero el hedonismo es esa filosofía bastante antigua, ¿sí? Griega, donde se nos dice, ¿sabe qué? Lo más importante en tu vida, en tu ser, es dar rienda suelta al placer. Y evitar por los medios posibles más grandes, a través del placer, el sufrimiento y el dolor. Entonces, una persona que es hedonista siempre está buscando el placer, a todo nivel. No lo voy a explicar más de ahí, ya ustedes entenderán. Tomemos una pasión como de las que están aquí. Ahí dice que nombra a Santiago a una de esas pasiones y es la codicia. ¿Ustedes recuerdan que dice Colosenses 3:5 para entender que es una pasión desordenada que hay en nosotros, pero al mismo tiempo es un ídolo? ¿Recuerda que decía Colosenses 3:5, hagan morir pues lo terrenal en vosotros, ¿cierto? En ustedes. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, ¿cierto? Malos deseos y avaricia, que es, ahí está. Y aparece entre todos sus pecados sexuales, avaricia, que es idolatría. Eso es codicia. ¿Por qué, porque la codicia es esa que no nos permite tener contentamiento con lo que tenemos, ¿verdad? No nos permite. Tenemos, y sin embargo, ¿qué queremos? Más. Ya tenemos una esposa, ¿qué queremos? Más mujeres, así somos, ¿cierto? Queremos más dinero, queremos tener más fama, queremos más poder como lo hacía Hitler. Eso también, cada uno sabe qué es lo que quiere. Y es la codicia, yo siempre he dicho, ¿por qué será que los 10 mandamientos cierran en ese último mandamiento con la codicia? ¿Qué dice el último mandamiento? Que no codicies ni la mujer de tu prójimo, ni su casa, ni su carro, ni nada de lo que tenga el prójimo, ¿verdad? Y miren que de alguna razón muy inteligente Dios cierra los mandamientos con la codicia, porque es por la codicia que tú mientes para obtener algo que no te lo quiere dar Dios. A veces tú usas la mentira, a veces le dañas la reputación a alguien para quedarse con el puesto de esa persona, ¿cierto? O con lo que esa persona hacía. Es por la codicia que uno llega a robar. Puede ser que no estoy hablando que salgas a atracar, pero robas otras cosas, ¿verdad? Para dañar a otro y quedarse con lo que él tiene. Es por la codicia que tú llegas a adulterar, a fornicar, a buscar una mujer fuera de tu esposa, a no contentarte en tu soltería para llegar al matrimonio puro. Esa es la codicia, el deseo de placer, ¿sí notan? El hedonismo que hay en nosotros. Es por la codicia que uno llega a matar. Y aquí la palabra de Dios, creo que Santiago estaba recordando sin ninguna duda a su hermano Jesús y estaba recordando cuando Jesús dijo que no solamente matar era que tú le pegaras, qué sé yo, 3 puñaladas o 3 tiros a alguien, ¿no? Tú matas con tu lengua, y de la lengua estuvimos hablando. Una palabra que tú le digas a tu esposa, así no sea una grosería, con que le digas eres una tonta, con eso la matas, era mejor que lo hubieras, dice ella, ¿no? Era mejor que me hubieras matado. Porque eso mata el corazón. Es por la codicia que vemos a los hijos tratando de robarle la herencia a los padres, deshonrando a los padres. Es por la codicia que la gente jura en vano. ¿Sí notan? Es por la codicia que la gente quiere quitar a Dios del lado y hacerse dioses. ¿Sí? Y tener dioses. Es por la codicia, porque esos dioses que hay en el mundo me pueden proveer lo que Dios me está negando. Por la codicia. Es más, por la codicia nos creemos Dios. ¿Qué pasó en el Edén? ¿Qué actuó en Eva y en Adán? La codicia. Porque ¿qué les dijo Satanás? Ustedes pueden ser igual a Dios. Entonces yo para qué necesito a Dios si puedo ser igual a Él. La codicia. Tremendo, ¿no? Tremendo. Tomemos otra pasión que está nombrada ahí, es la envidia. ¿Cuántos aquí son envidiosos? Alcen la mano.
Amén, bueno, chévere que por ahí. Uno siempre se las cree que no es codicioso. Uno siempre dice, seguro que yo les pregunto, ustedes me dicen, a mí no, yo no soy envidioso. Pero miren, mentiras. Casi toda persona, si realmente quiere conocer a un codicioso, a un envidioso, a un egoísta en su vida, mírese al espejo por la mañana. Somos envidiosos, envidiamos cosas. Porque él lo tiene y yo no. Porque él lo logró y yo no lo logré. Porque él tiene más seguidores en TikTok que yo. ¿Por qué? Y colocando esas bobadas y yo que coloco cosas espirituales. ¿No? Sí, la envidia, ahí está. Es esa pasión que no me permite disfrutar del triunfo del otro. Es esa pasión que desea tener de una forma maléfica lo que el otro tiene. Es esa pasión que nos lleva a estar tristes, defraudados, a sentirnos desdichados porque no tenemos lo que el otro tiene. Ahí está. Y es ahí donde Santiago culmina diciendo, es por esas pasiones que habitan en nosotros que terminamos peleando y formando guerra. Miren, cuando ustedes tengan un conflicto con, ¿alguna aquí ha tenido conflicto con, alguna mujer aquí ha tenido conflicto con su esposo? ¿Sí? Miren muy dentro de su corazón. ¿Y cuántos esposos con su esposa? ¿Verdad? Ahora investiguen un poquito en su corazón qué pasó en ese momento del conflicto. ¿Qué había ahí? ¿Qué era lo que estaba actuando? ¿Cierto? ¿Qué pasión desordenada había ahí en el corazón actuando? Que en vez de arreglar el problema lo que hizo fue agrandarlo. ¿Verdad? Y terminó en pelea. Y cada una por su lado. Yo no me dejo de ese indio. Y el otro igual. Esa vieja a mí no me la viene a montar. Sí. No, yo no me voy a dejar. ¿Mm? Sin duda, esas pasiones son las que nos llevan a la guerra. Ahí está el diagnóstico. Ahí está la razón del pleito, está en eso. Sin duda, Dios escucha nuestras oraciones. Mire, me parece muy interesante el verso 10 y el final del 2 cuando dice, piden pero no reciben. Entonces yo digo, ¿cómo así? O sea, somos tan descarados que hasta oramos y le pedimos a Dios, oiga Señor, yo quiero tener eso, dámelo. Pero el Señor conoce nuestros corazones. ¿Con qué motivación estoy orando? ¿Con qué motivación estoy pidiendo? ¿Somos egoístas porque yo sé que yo estoy pidiendo eso para beneficio de otros? No, para mi beneficio, para tener más fama, para que me reconozcan más, para que yo sea igual al otro que estoy envidiando o que le estoy codiciando lo que tiene. Pedimos mal, por eso dice, y no reciben, dice el Señor, porque piden mal. Por eso es que les toca ir al mundo, que es lo que vamos a estar viendo, porque Dios no se lo va a dar. Y uno se va a dar cuenta que eso se lo dio el mundo, porque no lo va a bendecir ni a usted ni a los que lo rodean. Tengan la seguridad de eso. Eso es así. Entonces miremos bien qué estamos pidiendo en nuestras oraciones, porque normalmente pedimos de una forma egoísta, y ese egoísmo es otro ídolo grandísimo que tenemos habitando aquí en el corazón. Por eso dice allí, me gusta, no tienen lo que codician, ni obtienen lo que envidian, ni reciben lo que piden. ¿Ah? Porque hay maldad, hay maldad. Esos ídolos que habitan en nuestros corazones son los mismos ídolos que Israel y Judá tuvieron e hicieron que pelearan entre ellos. Sabemos de los pleitos que hubo entre ellos mismos, y fue la razón por la cual abandonaron a Dios. Estaban buscando ¿qué? Placer, no una relación con el Señor, ¿no? Y por ende conflictos entre ellos surgieron. Ahora, quiero preguntarte aquí y te voy a permitir que te tomes 30 segundos, pero en tu casa tómate mucho más. Identifica esas pasiones que se han convertido en un ídolo en tu corazón. Identifica. Cierra un momento tus ojos, ciérralos, como ejercicio. Y piensa, ¿qué pasión yo he cultivado en mi corazón que a la final no ha sacado sino pecado de mí, lo peor de mí, y que se ha convertido en un ídolo en mí? El segundo punto dice, bueno, ya vimos un primer punto, ¿verdad? Ese primer punto decía, los pleitos surgen de las pasiones pecaminosas que habitan en nuestro
corazón. Ahora vamos a mirar un segundo punto. Y ese punto dice, nuestra amistad con el mundo alimenta los conflictos, alimenta los pleitos. Y leamos el verso 4, el verso 4 bien conocido, ¿verdad? Dice, gente adúltera. Wow. ¿No saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Por tanto, cualquiera que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿Ok? Es interesante ver que hasta ahora Santiago siempre se había referido a ellos como hermanos, 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 hermanos. Y aquí, ¿cómo le dice? Gente adúltera. O sea, ya Santiago estaba, seguramente tenía mucho conocimiento de lo que estaba pasando. Y me recuerda mucho cuando Pablo estalló con los Gálatas y le dice, oh Gálatas insensatos. ¿Sí? Seguramente veo aquí en esa misma actitud de Santiago molesto. Tal vez porque... yo no sé, pero cuando uno ama a la iglesia, cuando uno ama a Cristo, cuando uno ama a sus hermanos, le produce mucha tristeza ver que están actuando de una manera que está trayendo división, que está trayendo pleito. ¿Sí? Y tal vez por eso entiendo la razón por la cual Santiago estaba molesto. Dice, oh, almas adúlteras. ¿Qué es el adulterio? El adulterio es el acto por el cual un hombre o una mujer decide tener una relación con otra persona que no es su cónyuge. ¿Sí? ¿Por qué lo hace? Por codicia, quiere más placer, quiere encontrar en la otra persona lo que supuestamente no tiene en su esposa, pero al final lo que hay es un egoísmo en él, al final lo que hay es lujuria en él, hay un ídolo ahí que lo está alimentando para que adultere, para que viole los votos que hizo un día, para que se una emocionalmente con una persona que no es su esposa o que no es su esposo. Ahora, Cristo se presenta en varios pasajes del Nuevo Testamento como el esposo. ¿Sí? Recordemos uno, Apocalipsis 19:7. Apocalipsis 19:7 dice, regocijémonos y alegrémonos y démosle a él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa, ¿sí? Se ha preparado. Y sigue diciendo que se va a vestir de lino blanco, limpio y resplandeciente, ¿verdad? Un día nosotros nos vamos a encontrar con nuestro esposo, que es Cristo. ¿Sí? Para vivir eternamente con él. Lo que estaba aquí meditando o llevándonos a meditar Joseph, ¿no? Un día estaremos eternamente con él. ¿Sí? La esposa unida con el esposo, que es Cristo. Y por eso ahí entendemos que un alma que decide tener ídolos en su corazón y dejar a Jesús a un lado es un alma adúltera. Adúltera. Ahora, ¿de qué viene eso? Por el contexto, ¿no? Pasiones como la codicia, la envidia, el egoísmo, nacen cuando uno como creyente se hace amigo del mundo. Esa es la razón. ¿Por qué dice Santiago esto? Porque nos convertimos en amigos del mundo. Recuerden que el capítulo 3 al final nos estaba diciendo qué sabiduría es la que tú tomas. Estás tomando en tu vida la sabiduría que da el mundo, que es terrenal, diabólica, maléfica, ¿cierto? Animal incluso dice que es, o sea, es irracional comparado con la sabiduría que viene de Dios. Esa misma sabiduría que Eva y Adán desecharon en el Edén, desecharon la sabiduría de Dios para tomar la sabiduría que Satanás les estaba dando, ¿verdad? Y pensando en el mundo y pensando en la amistad del mundo, pensemos que cuando Cristo oró en Juan 17 dijo, yo no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, del mismo mundo, ¿cierto? ¿Sí? O sea, no está diciendo que yo no pueda compartir con el mundo, sino cómo le comparto de Cristo. ¿Cómo comparto de Cristo si no comparto con mi familia que no es creyente? O con mis compañeros de trabajo. Pero una cosa muy diferente es tener amistad con el mundo. ¿Sí me entienden? Una cosa es que es mi familiar, otra cosa es que yo actúe como él. O que tome el consejo de él para actuar en cierta situación como él. ¿Mi consejo de dónde debe venir? De Dios. De Dios debe venir. Entonces es muy diferente. Es muy diferente el hecho de que tengo que compartir con el mundo, de que obviamente tengo familiares, tengo compañeros en el colegio o en el trabajo, ¿verdad? Pero eso es muy diferente a hacer una amistad donde esa amistad influencia mis pensamientos. Y aquí me viene a la cabeza Salmo 1:1, ¿cierto? Bienaventurado el hombre que no ando según el consejo de ¿quién? De los que no son creyentes.
ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores o burladores. ¿Sí? Está tomando sabiduría ¿de dónde? Del mundo. Por eso cuando, y uno podría decir, pero ¿cómo? ¿Eso puede pasar en la vida de un creyente? Que teniendo al Espíritu Santo en su vida esté tomando su consejo del mundo, ¿sí? Y la pregunta aquí es claro, ¿no? ¿Cómo está tu relación con Dios hoy? Si mi relación con Dios está mala, seguramente mi relación está bien con otra cosa que no es Dios, con otra persona que no es Dios. Preguntémonos ahora, por ejemplo, ¿cómo afronto mis discusiones en el hogar? ¿Cómo me resuelvo esos conflictos con mis amigos, con la gente de la iglesia? ¿Con qué sabiduría estoy actuando? Cuando uno se hace amigo del mundo, dice allí que se convierte en enemigo de Dios. ¿Mm? ¿Por qué se convierte en enemigo de Dios? Porque yo estoy despreciando su consejo. Yo estoy diciendo, ¿sabe qué, Dios? Su consejo no me parece tan sabio. Yo prefiero el consejo de Juancho. Me pareció mucho mejor ese consejo. Está mucho mejor. Juancho me dijo, sepárese de esa mujer. Ya no le aguante más. Pero Dios me está diciendo, restaure su matrimonio, luche, pelee por él, ¿cierto? ¿Sí vemos? O si el problema fue con un compañero del trabajo, no se deje, hermano, no, demándelo. Miren todas esas cosas que vienen y sin duda como un mosquito ahí van metiéndote y metiéndote e introduciendo sabiduría del mundo para que actúes como el mundo. ¿Y qué es lo que quiere al final el mundo? Pues que pelees, que no te dejes al pleito, a la guerra, al conflicto, vamos a ganarla. ¿Sí? A paz nos llamó el Señor, es diferente, ¿verdad? Cuando uno se hace amigo del mundo, entonces por ende actúa con codicia, con envidia, con egoísmo, hasta oramos mal, pedimos de una manera errada, ¿no? Israel, el pueblo escogido de Dios en el Antiguo Testamento, yo creo que es el gran ejemplo de lo terrible que es pasar uno de ser amigo de Dios a convertirse en enemigo de Dios. ¿Qué le pasó al final a Israel? Ahí en Jeremías me sorprende mucho cuando le di carta de divorcio. Eso fue algo que a mí me dejó, de verdad, es de los versículos que a mí más me ha pegado. Porque yo digo, ¿cómo así? Porque uno escucha, no, el Señor, el Señor dice que no nos separemos, que no nos divorciemos, pero dice el Señor, dice, le di carta de divorcio a Israel. Me divorcié de Israel. Y eso yo creo que pega durísimo. ¿Y por qué? Por adúltero. Porque Israel fue adúltero, porque lo abandonó él para seguir los ídolos de su corazón. Pues el Señor le dio carta de divorcio. Dice, chao. Sin duda creo que todo es Israel, respecto no como etnia, sino como personas que el Señor le dio carta de divorcio, obviamente no eran creyentes, ¿no? Para nada. Era una mentira lo que vivían en su vida. Cuando uno actúa conforme al mundo, realiza acciones que evidencian sin duda algo que es inmadurez espiritual. Yo creo que miremos 1 Corintios 3, 1 al 4. Y recordemos a esa iglesia de Corinto, porque cuando uno actúa como el mundo, actúa como estaba allí la iglesia de Corinto. Dice, y yo, hermanos, no pude hablarles, dice el apóstol Pablo, como a espirituales, sino como a carnales, como a niñitos en Cristo, dice. Les di a beber leche y no alimento sólido. ¿Por qué? Porque todavía no pueden recibirlo. Y ni aún ni ahora pueden. Porque todavía son carnales. Pues en tanto que hay celos, miren, celos que son ¿qué? Envidias, ¿no? Y contiendas, pleitos entre ustedes. ¿No es cierto que son carnales y andan como humanos? Porque cuando uno dice yo soy de Pablo, mientras otro dice yo soy de Apolos, ¿no son ustedes carnales? Tremendo, ¿no? En esa primera carta que Pablo escribe a la iglesia de Corinto, los está exhortando, les está diciendo, ¿sabe qué? Ustedes son unos niñitos, porque actúan como niñitos. ¿Ustedes han visto a los niñitos cómo pelean? Yo los estoy viendo ahorita todos los días, con mis nietos. No tengo todos mis nietos de 3, 4, 5 años, de año y medio, y el uno llega allá y no va preguntando, sino va agarrando el juguete del otro, sin pedir permiso. Y el otro se da cuenta. Y allá llega y se forma esa guerra y a mí esos juguetes míos no los presto y hasta se pegan y de todo.
Cuando ya uno va a mirar, están enredados de las mechas peleando allá. ¿Sí? Por un muñeco. Porque somos egoístas, porque somos envidiosos, porque codiciamos lo que otro tiene. Si ve, uno cuando pelea así, qué tristeza, muestra inmadurez en su vida espiritual, actúa como un bebé. Y entonces, vuelvo y repito, ¿cómo estamos nosotros afrontando los pleitos? ¿Con qué sabiduría? Cuando lo haces con la sabiduría del mundo, eres como un bebé. Por eso es que el apóstol Pablo les decía a ellos, ustedes son carnales todavía. Mientras en ustedes haya pleitos y divisiones, ustedes son carnales. No me vengan a que les dé sólido. Ustedes necesitan leche todavía, no pueden entender las cosas grandes de la sabiduría de Dios porque parecen chinos chiquitos peleando. Tercer punto, la sabiduría del mundo motiva las guerras. La sabiduría del mundo, ¿qué motiva? Las guerras. Le damos el verso 5 ya, casi terminamos. Verso 5. Dice, y pregunta allí Santiago, ¿o suponen que en vano dice la Escritura, el Espíritu que Él hizo morar en nosotros nos anhela celosamente? Santiago está abogando aquí a las Escrituras. Dice, oye, ustedes en vez de tomar esa sabiduría del mundo, ¿por qué no toman la sabiduría de Dios? Mire que ahí va a hablar de la Escritura en el verso 5 y 6. Va a citar diciendo la Escritura dice, ¿verdad? Entonces, Santiago aboga a las Escrituras en estos versos para mostrarnos la importancia y la superioridad que tiene que tú actúes conforme a la palabra de Dios y no conforme al consejo del mundo. Así de fácil. Y nos exhorta a meditar cuando se te presenta un problema o cuando tienes un conflicto en el lugar que estás, ¿cuál consejo estás tomando? Porque conforme al consejo que tú tomas, así actúas. Si tú actúas con violencia, si tú actúas con grosería, si tú actúas ofendiendo al otro, seguramente no es el consejo de Dios, estoy convencido de eso. Y este es un caso, ya esto estoy hablando un poco de teología acá, es un caso único donde literalmente normalmente cuando ustedes ven la escritura dice, ustedes encuentran que eso está en Salmo 5:6 o que está en Proverbios 3:8, pero aquí cuando ustedes miran literalmente ese versículo no se encuentra en el Antiguo Testamento. Pero si ustedes miran un todo de la escritura sí dice que el Señor nos cela. ¿Cierto que sí? ¿Recuerdan qué dice el segundo mandamiento? ¿Sí recuerdan? No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de la tierra, ¿cierto? No te inclinarás a ellas ni las adorarás, porque yo soy Jehová tu Dios celoso. ¿Sí? Celoso. Y estar viendo la promesa. A veces dicen, el único versículo con promesa es el de que si honro a los padres viviré mucho. No, porque les gusta, pero no les gusta ese que también tiene promesa. Dice, este versículo dice, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces, como quien dice, si tú me estás a mí menospreciando, la próxima generación va a llevar las consecuencias de eso. Y la próxima también. Tremendo, ¿no? Pero también tiene una misericordia, tiene algo bonito, otra promesa en el versículo que sigue, porque dice, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos, amén. Entonces sí hay más mandamientos con promesa, ¿verdad? Entonces sin duda, Santiago está hablando en forma general de ese mandato. El Espíritu Santo que mora en nosotros, ¿por qué no fue dado? Porque creímos en Cristo, porque le hicimos nuestro Señor y Salvador. En el momento que nosotros creímos en Cristo, el Señor nos dio su Espíritu Santo, que son las arras de nuestra salvación, ¿verdad? Él ya mora en nosotros. Esos que predican que hasta que yo no hable en lenguas, hasta que me entre un calorcito, que sienta como fuego en mí, ahí se van a quedar esperando, ¿verdad? Porque ya entró, no importa si eres pentecostal o carismático o lo que sea, en el momento que tú creíste en Cristo, dice Efesios 1:13 y 14, que en ese momento fuiste bautizado por el Espíritu Santo, inmediatamente. Y si Dios habita en mí a través del Espíritu Santo,
¿entienden por qué el Señor nos anhela celosamente y le duele que tengamos amistad con el mundo y le duele que estemos actuando con codicia, con ambicia, con lujuria, con envidia, con egoísmo? ¿Ya entienden por qué a Dios le duele que yo actúe así? Pero ¿cómo si le di al Espíritu Santo porque actúo así? Era la misma queja ya en Jeremías 3. Pero yo pensé que se iba a arrepentir después de lo que pasó y al contrario se alejaron más. Idolatría que nos va alejando a pesar de tener al Espíritu Santo morando en nuestra vida. ¿Parece eso lógico? Para nada. Pero es la disciplina dada por Dios, porque Dios nos anhela celosamente y nos va a disciplinar cuando actuamos así, una evidencia clara de que Dios nos cela. Yo le pregunto una cosa, a ver, levanten aquí su mano los que son esposos. Bien. Y ahora los que son esposas. También hacen su mano, por favor. ¿Ustedes celan a sus cónyuges? Pues si no lo celan, no lo quiere. Sí. Ay, yo no soy celosa. Dije, ay, güey, pobre man. Sí. Mire, a mí ni a mi mujer, yo veo que un man la está mirando y a mí ya se me revuelve todo. No le digo, a mi hermosa dama no me la mira nadie. ¿Sí? Nada, yo la celo. Así como Dios cela a su pueblo y te cela a ti porque te ama. Es porque te ama que te cela. Por eso le duele que actúes como el mundo y que tengas amistad con el mundo. Amén. ¿Lo vamos entendiendo? Actuar conforme a la sabiduría del mundo, menospreciando la palabra de Dios, es idolatría que evidencia la amistad que tienes tú con el mundo y que produce conflictos y pleitos. Esa es definitivamente. Por eso el Señor nos cela. Y por último, cuarto, ¿saben ustedes cuál es la bomba atómica del conflicto? El orgullo. Ahí está la bomba atómica del orgullo. Leamos ese verso 6, ahí vamos a terminar. Uy, ya se me perdió el verso 6, ¿no lo digo? Déjenme un segundo acá. Bien, dice allí entonces en el verso 6, pero el Señor da mayor gracia, por eso dice Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. En otras versiones dice Dios resiste a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Bien. A pesar de que nosotros fallamos y fallamos y fallamos, el Señor nos ama tanto que dice que nos da más de su gracia. ¿Cierto? Cada día nos da una oportunidad para que nos podamos arrepentir. Si hoy, digamos, estamos aquí hablando de esta escritura y yo mismo me he dado cuenta, oiga, yo soy envidioso, ¿qué está esperando el Señor? Que lo confiese, que me arrepienta, que diga, Señor, qué feo. Estoy mostrando una actitud y una sabiduría animal, diabólica y terrenal. Yo quiero cambiar, yo quiero tener de tu sabiduría que es benigna, que es buena, que es pura, que es santa. Esa es la que yo quiero tener, Señor. Me arrepiento de ser envidioso, me arrepiento de ser codicioso, me arrepiento de tener lujuria en mi corazón, de tener odio, de tener rencor. Me arrepiento hoy de ser egoísta. Eso es lo que el Señor está esperando, ¿verdad? Pero entonces aparece allí un enemigo en la escena. El primer enemigo que el hombre ha tenido, y es el orgullo. Mire, antes de que el hombre existiera, ya Satanás había caído, recuerden, ¿verdad? Isaías 14, Ezequiel 28, pueden leerlo. Él ya había caído desde antes de la creación del hombre, de que el hombre fuera creado. ¿Por qué había caído? Por orgullo, porque él quería ser igual a Dios. Se encontró maldad en ti, le dice Dios a ese ángel, querubín, arcángel, que era Satanás, que sabía mucho de música, que cantaba seguramente muy lindo, ¿verdad? Pero se halló maldad en él. ¿Cuál fue su maldad? Altivez, quería ser igual a Dios, soberbia, orgullo. Y eso fue lo que impregnó al hombre, cuando se presenta allí en forma de serpiente. Pero ¿cómo así? Dios les está mintiendo. Tú puedes ser igual a Él, conociendo el bien y el mal. Y Adán y Eva cayeron. Y ese orgullo pasó al corazón de ellos y pasó al corazón nuestro. Somos orgullosos. ¿Sabe por qué somos orgullosos? Porque cuando alguien nos dice, ¿sabes qué, Carlos? Estaba actuando mal, yo me molesto. ¿Sabes, Carlos? Creo que
te equivocaste en lo que hiciste, entonces yo me pongo bravo. ¿Sí? No me gusta, ¿no? Yo soy perfecto, ¿cómo van a decir eso? ¿Verdad? El orgullo no me permite pedir perdón cuando fallo. El orgullo no me permite reconocer mis faltas, porque hay tantos problemas en los hogares por orgullo. Porque la esposa le dice al esposo, mi amor, creo que fallaste en eso, y él se pone como, mejor dicho, como si le hubieran echado ají en los ojos. De una se molesta. Yo no soy así. Es usted. Porque eso, el orgullo tiene eso, ¿no? Tan pronto reacciona, le echa la culpa a alguno. Al pobre tonto que pase por el lado. ¿Qué hizo Adán? Le echó la culpa a Dios y le echó la culpa a Eva. Dios diría, ¿y este qué? Tras de que hay que quiere una mujer, se la da. Y después dice, la mujer que me diste. O sea, yo un santo. La culpa es suya, ¿para qué me dio esa vieja? Yo estaba bien solo. Seguro. Porque así es el orgullo. Inmediatamente, y como inmediatamente eso se impregnó en el corazón del hombre, y el hombre contesta de esa manera. Eva, ¿a quién le echó la culpa? A Satanás. El pobre Satanás no tuvo a quien echar la culpa, decir, miró para los lados y ya, quieto. ¿Sí? Entonces vemos eso, vemos como el orgullo, y este sí es un versículo que se encuentra mucho en el Antiguo Testamento, ¿no? En el Proverbios 3:34, en el Salmo 146:6, en el Salmo 138:6 se presenta ese versículo que dice, pero ¿sabe qué? Yo al altivo lo miro de lejos, ¿sí? Lo miro de lejos, pero al humilde lo amo. Todo orgulloso será humillado, pero el humilde será exaltado. Y el mejor ejemplo está en Cristo. Cristo, qué humildad, siendo Dios, se hace hombre, dice Filipenses 2. Se hace hombre, se humilla, muere por nosotros, pero dice que se será, ya está exaltado, porque está sentado a la diestra del Padre, se humilló y Dios lo exaltó. Y un día toda rodilla, sea cristiano o no cristiano, hasta del más impío, allá veremos a Hitler arrodillado ante Cristo. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará, con tristeza tal vez, en el caso de los que nunca lo aceptaron, tú eres Señor. Con tristeza, con dolor. Pero es lo bonito, ¿no? El Señor ama la humildad. Ama cuando eres humilde, cuando reconoces, sabes que fallé. Necesito ayuda, cuando pides ayuda, cuando no te crees imbatible, cuando no te crees que nunca fallas, que yo soy perfecto, cuando yo reconozco, sabes que necesito ayuda. ¿Cuál es el gran problema de muchos pecados que en un momento dado aparecen en un hogar después de 10, 20 y 30 años? Que nunca hubo la transparencia, nunca hubo la humildad de decir, sabes que mi amor, yo sufro con esto, ayúdame a orar, ayúdame. Pero no, cuando se dan cuenta ya es tarde, ya he hecho mucho daño. ¿Por qué? Por orgullo. No, es que cómo voy a dañar mi reputación. Eso hace el orgullo. En la Segunda Guerra Mundial, el arma más letal fue la bomba atómica, ¿verdad? Fue la más letal. Solamente con las bombas que cayeron en Hiroshima y Nagasaki murieron 250,000 personas. 2 bombazos y 250,000 personas muertas, ¿verdad? Así es el orgullo. El orgullo es esa bomba atómica que destruye hogares, que destruye amistades, que destruye iglesias. Por eso el Señor dice, ¿sabe qué? Haga una cosa, deseche el orgullo y sea humilde. No hay otra, sea humilde como Cristo es humilde. Y por eso les digo que ya hoy, aquí, estamos viendo cómo el Señor está dando algunos pasos de cómo tú puedes vencer esos ídolos que existen en tu corazón y que han hecho tal vez tanto daño en tu vida hasta hoy, no sé, en cualquier relación que tú tengas. Cuando tú dices, ¿sabes qué? Yo me agarro por todo, ¿verdad? Yo soy peleón. ¿Tú puedes decir eso hoy? O yo, la mujer, oiga, yo, ¿verdad? Peleo por todo. Hay mujeres que en la casa pelean por todo. Por todo, por todo. Encuentran un pelo por ahí, ya forman un lío. ¡Ese pelo! ¿Cierto?
Bueno, y estoy de acuerdo con que sean bien, pues mi esposa es muy ordenadita y yo agradezco eso, me encanta ver la casa limpia y ordenada, yo más bien soy el desordenado a veces. Pero hay personas que de verdad ya se van al otro extremo, pelean por todo. Yo conozco a una persona que amo mucho y pelea por todo, pelea con la cajera del centro comercial, bueno, de donde sea, de cualquier almacén de estos, pelea con el celador, pelea con la vecina, lo que se encuentre pelea. Ella anda ahí a ver con quién peleó hoy. Yo creo que es por la mañana amanece con quién peleó. Y yo creo que se acuesta frustrada cuando no encuentra pelea. ¿Sí? Ay, no peleé hoy. ¿Sí? Entonces vemos ahí cómo el Señor nos está dando tremendos, ¿cómo se llama? Herramientas. Está diciendo, ¿sabes qué? Deja la amistad con el mundo, ¿cierto? Sé humilde, ¿sí? Y aplica la escritura en tu vida. Aplica la sabiduría de Dios en tu vida. Cristian Ramírez va a estar el próximo domingo hablando de muchas cosas más que son sin duda una forma de quitar los ídolos de nuestro corazón para poder volver a tener esa relación perfecta con Dios. Que de pronto si hoy tú dices, sabes que mi relación con Dios ha estado mala, y de pronto tú puedes identificar que es por causa de uno de esos ídolos que te está llevando a actuar mal. No sé, ¿cierto? ¿Cuáles sean? Olvidaba uno importantísimo, la pereza. ¿Cuántos son perezosos acá? Ahí sí. ¿Cierto? Sí, que lastimosamente nos convertimos en un ídolo y nos alejan del Señor. Entonces, bueno, si hay personas nuevas hoy acá, les digo, la única manera en que uno en verdad puede vencer todas esas cosas. Mire que incluso uno siendo creyente sigue fallando, pero sin embargo sin Cristo peor, ¿no? Necesitamos tener una relación perfecta con Cristo para que ese fruto se revele en nuestra vida cada día. Y por eso tenemos que identificar qué ídolo hay por ahí que está afectando esa relación con Dios y obviamente afecta a otras personas. Entonces, oremos. Señor, te doy gracias por tu palabra. Gracias por poder identificar esos ídolos que hay en mi corazón. Ayúdanos, Señor. Como iglesia de aposento alto a sus pies, ayúdanos a identificar qué es eso, Señor, por lo cual te fallamos tanto. ¿Cuál es ese ídolo que consentimos tanto en nuestro corazón y que ha hecho que peleemos con nuestros mejores amigos, con nuestros mejores hermanos, con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros padres? ¿Cuál es ese enemigo, Señor, que está allí y que estoy cultivando, Señor? Ayúdame a ser humilde, a reconocer de dónde estoy adquiriendo sabiduría, Señor. Y si no es de ti, ayúdame a desechar esa sabiduría que viene del mundo de Dios y ayúdame a ser humilde, a reconocer mis faltas y entender, Señor, que necesito que tú me cambies. Tú eres el único capaz de transformar un corazón a través de tu preciosa palabra también, Señor. Te amamos, Señor. Queremos de verdad ser igual a ti. Queremos ser como tu Hijo Jesucristo, humilde como Él. Y Señor, queremos que nos conozcan, no porque somos instrumentos de guerra, sino porque somos instrumentos de tu paz. Te lo pedimos en tu precioso nombre. Amén. Bien, hoy le damos la bienvenida a